Vale. Sí. Bueno, buenas tardes. Empezamos un año más con esta edición número 13 de la Conferencia de Valdepeñas y su historia. Y en esta tarde de hoy, miércoles, vamos a hablar sobre el Bernardo, uno de los poemas, por no decir el poema épico más grande de lengua castellana que escribe Bernardo de Balbuena, valdepeñero de pro. Para hablarnos del Bernardo nos acompaña este jovencísimo graduado en Filología por la Universidad de Zaragoza, don Martín Zulaika López. Es máster en Investigación Literaria por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. En la actualidad lleva a cabo su investigación en la Universidad de Navarra, donde es miembro doctorado del Grupo de Investigación Siglo de Oro, GRISO. Asimismo, es miembro del proyecto de investigación Merlin, con el sede en la Universidad de Zaragoza, que dirige el profesor Alberto Montaner Frutos. Entre enero y junio del año 2017 desarrolla una estancia de investigación en la Universidad de Oxford y luego ha publicado diversas contribuciones sobre la literatura áurea en revistas científicas como Revista de Literatura, Hipógrifo o Criticón, así como en volúmenes colectivos sobre literatura medieval, literatura de viajes y literatura hispanoamericana. Bueno, pues como el protagonista es Martín y Bernardo de Balbuena, cuando quieras, Martín, muchas puedes gracias. empezar. Gracias. Bueno, lo primero de todo, repetir los agradecimientos, ¿no? Gracias a la ciudad de Valdepeñas por haberme invitado, a Manuel, a todo el equipo de cultura que ha participado pues, en esta... Para que sea posible esta sesión. Gregorio Prieto pues estuvo bastante tiempo allí, bastantes veranos con Luis Cernuda, es otra figura que me había interesado durante mi etapa de estudios en Sevilla, que por cierto en la prensa ha salido que estudié en Granada, pero no estudié en Granada, estudié en Sevilla y en Zaragoza, pero bueno, pues se ha filtrado que estudié en Granada. Y por último me une este personaje, que es Bernardo de Balbuena. Este personaje, Bernardo de Balbuena. ¿Quién me inició en el estudio de Bernardo de Balbuena? Bueno, pues digamos que mi mentor, Alberto Montaner Frutos, que es catedrático en la Universidad de Zaragoza, es uno de los mayores expertos en poesía épica tradicional, en el Cantar de Mio Cid, en concreto, es el editor de la Real Academia Española del Cantar de Mio Cid. Y bueno, pues se dio cuenta de que como el resto de la comunidad crítica, se dio cuenta de que el corpus de poesía épica hispánica del Siglo de Oro pues es un completo desconocido. Y me propuso, pues leer primero la Araucana, después me metí con el Bernardo. ¿Y es Bernardo de Balbuena un personaje de relevancia? ¿Quién fue Bernardo de Balbuena? Serían las primeras preguntas. No sabía exactamente el público al que me iba a encontrar, así que, he preparado algo un poco didáctico, por si acaso no lo conocían, pero me imagino que siendo valdepeñeros pues lo conocerán bien, así que, incluso alguien puede que me enmiende la plana en algún momento. Pero, pues aquí tenemos el primer y único retrato, la primera única efigie directa de Bernardo de Balbuena. Está extraída de su obra La grandeza mexicana, publicada en Ciudad de México en 1604. Responde a la práctica común en los siglos de oro de imprimir la efigie del poeta para que pudiera ser conocido por los lectores que comprasen la obra. Es el recurso que parodia Cervantes en El Quijote, cuando se describe a sí mismo y dice, pues me gustaría haber incluido mi efigie en el poema, en la novela, con pues un grabado que me pudiera haber hecho algún compañero, pero como no tenía ningún compañero artista a mano, pues he decidido describirme yo a mí mismo, ¿no? Y es allí cuando se describe. Bien, pues Balbuena efectivamente era uno de estos hombres que estampaba su efigie en las obras que imprimía en el Siglo de Oro. Y después de esta imagen, que es la única que es de época de vida del autor, pues ha habido multitud de recreaciones idealizadas en diferentes obras a lo largo de los siglos XVIII y XIX. Aquí tienen una pequeña selección. Lo último que me he encontrado al llegar a Valdepeñas es la escultura que está viniendo desde la estación de tren
Y bueno, pues por supuesto me he hecho unas fotografías allí en adoración a Balbuena, es broma, pero ya que estoy haciendo la tesis sobre Balbuena, pues me ha dado una gran alegría que en Valdepeñas pues haya interés en Balbuena en conocer lo que escribió. Bien, y bueno, pues no sería ningún atropello poner a Balbuena, me lo comentaba hace poco un catedrático de Suiza, poner a Balbuena a la altura, por ejemplo, del Lope épico. La obra de Balbuena no tiene nada que envidiar, me decía el Lope épico, este catedrático. Porque, bueno, pues como no se conoce y no está editado, la última edición es de hace 100 años, ¿no? Excepto por pequeñas ediciones que lo que muestran son selecciones del poema, pues parece necesario decirlo. Y, bueno, pues recordando la frasis que acuñó Eusebio Vasco, pues habría que decir que es un valdepeñero ilustre y que es un español ilustre y un escritor ilustre de nuestro siglo de oro. Bien, bueno, como les digo, su obra es de una envergadura enorme. Vamos a hacer un pequeño repaso sobre ella y quiero comenzar con un par de apreciaciones que hacen otros autores contemporáneos sobre su obra. El primero de ellos es Miguel de Cervantes en El viaje al Parnaso, en el que, bueno, pues hace una recopilación de los poetas memorandos, ¿no? Poetas dignos de recuerdo de España, de la España de su época, de la España que él vivió, y entre ellos menciona a Balbuena. Como esta obra es de 1614 y el Bernardo se publicó en 1624, pues Miguel de Cervantes no menciona el Bernardo, pero sí que menciona su novela pastoril, El siglo de oro en las selvas de Erífile. Este es aquel poeta memorando que mostró de su ingenio la agudeza en las selvas de Erífile cantando. Son los versos que le dedica Miguel de Cervantes, del que nadie discutirá que efectivamente pues es un escritor reputado. Lo mismo sucede con Lope de Vega en el Laurel de Apolo, que nos dice que recoge estos versos, algunos más que he eliminado: y siempre dulce tu memoria sea, generoso prelado, doctísimo Bernardo de Balbuena. Aunque las fuerzas del olvido aplique, qué bien cantaste al español Bernardo, qué bien al siglo de oro. Tú fuiste su prelado y su tesoro, y tesoro tan rico en Puerto Rico, que nunca Puerto Rico fue tan rico. Bien, está haciendo mención, bueno, pues a dos de las obras publicadas, el Bernardo y el siglo de oro en las selvas de Erífile, y por último a pues su dignidad eclesiástica como obispo de Puerto Rico, que nunca Puerto Rico fue tan rico como cuando tuvo a Bernardo de Balbuena viviendo allí. Por lo tanto, vemos que, bueno, pues reputados escritores del momento valoraban la obra de Balbuena. Siguiendo esta línea argumental, habría que destacar la figura, por ejemplo, del mayor bibliógrafo, fundador de la bibliografía española, que es Nicolás Antonio, que reunió primero en Sevilla y después en Roma la mayor biblioteca mientras él estaba vivo. Su biblioteca particular era la mayor. Y construyó estos dos grandes compendios bibliográficos que son la Biblioteca Hispana Vetus y la Biblioteca Hispana Nova. Y dentro de la Biblioteca Hispana Nova, dedicada a los nuevos autores hispánicos, incluye a Bernardo de Balbuena, con una mención de especial honra al autor del Bernardo, diciendo que cada vez que se encuentra un ejemplar del Bernardo apartado en una biblioteca, le entristece sobremanera, porque dice es de entre los épicos, de los poetas épicos, entiéndase, el mejor de los españoles y en muchas aptitudes uno de los mejores poetas de su tiempo, especialmente en el arte de describir. Bien, podríamos enumerar gran cantidad de menciones, bueno, pues dignificatorias de Bernardo de Balbuena, de Leandro Fernández de Moratín, de Alberto Lista, de Quintana, de Cayetano Rosell, de Joseph Tignor, Menéndez Pelayo, Alfonso Reyes, Enrique Zureña, etc. Nombres que seguro les sonarán. No podemos detenernos demasiado en esta breve introducción, pero bueno, lo que quería era, bueno, pues en primer lugar que nos demos cuenta de el enorme valor de la obra de Balbuena y la necesidad de que las instituciones de cultura y pues las personas que se interesan por la cultura
rescaten a Bernardo de Valbuena y su obra del olvido en el que está ahora mismo. Aquí tenemos el pie de una de las efigies que les he mostrado antes, en los retratos de españoles ilustres, con un epítome de sus vidas, que es un proyecto ilustrado madrileño de finales del siglo XVIII, en el que se nos dice que efectivamente fue natural de Valdepeñas. ¿Por qué quería recordarlo? Porque en el siglo XIX ha habido diferentes autores mexicanos, y sobre esto pues podría hablar el profesor Barchino, que dijeron que Valbuena era mexicano porque pues no se había localizado su partida de bautismo. Se localizó una partida de bautismo del año 1568, la cifra que está aquí mencionada de su nacimiento, 1568, pero no respondía a este personaje, a Bernardo de Valbuena, sino a un familiar de nombre Hernando. La de Bernardo de Valbuena no ha sido posible encontrarla. Este error se arrastró en la bibliografía hasta hace 50 años, el nacimiento en 1568, y pues está recogido en la propia iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. Yo es la primera vez que venía a Valdepeñas, pero he querido acercarme pues a ver tanto la Fundación Museo Gregorio Prieto como la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, y allí está esta placa en recuerdo a Valbuena y a su obra con los versos que he mencionado de Lope de Vega. Y entre otras cosas, se nos dice que nació en esta ciudad y fue bautizado en esta iglesia el día 22 de noviembre de 1568. Falso. Esa partida de bautismo se demostró hace ya décadas que no es de Bernardo de Valbuena. Aquí tienen el detalle, no sé si desde sus asientos lo pueden percibir, pero pues no corresponde a Bernardo de Valbuena esta fecha. Más bien habría que pensar, como se ha labrado con acierto en la nueva escultura, que nació entre 1561 y 1562. No tenemos la cifra exacta, no sé si allí pone circa 1561 en la escultura, pero bueno, allí creo que han puesto 1562, si no he visto mal, que es la fecha exacta. Y efectivamente, ¿por qué sabemos de Valdepeñas? ¿Qué es de Valdepeñas, perdón, si no hemos podido localizar su partida de bautismo? Bueno, pues no tenemos certeza absoluta, pero sí que tenemos un nivel de indicios muy elevado, por así decirlo. Indicios del propio autor. Actualmente hay una disciplina dentro de los estudios literarios, una corriente que es la corriente que se dedica al estudio del sujeto literario, de cómo se plasma el autor en su obra. Y pues esta disciplina vendría a corroborarnos que efectivamente era valdepeñero, porque Valbuena habla numerosas veces sobre su procedencia valdepeñera en su obra. Una de ellas, que he decidido traerles aquí, es esta. El Bernardo, libro 16, octava 148. De aquel valle amenísimo de peñas, ahora humildes chozas de pastores, que el claro jabalón las verdes greñas de rosas viste y de pintadas flores, un cisne nacerá de alas pequeñas, que si el tiempo las llega a ser mayores, la fama hará de ellas, por memoria del valor vuestro, una inmortal historia. Bien, a nadie se habrá escapado, ¿no?, la mención en el primer verso a este valle amenísimo de peñas, que es Valdepeñas. ¿Qué sucede? Que como la obra de El Bernardo cuenta la historia de la batalla de Roncesvalles, está ambientada, por tanto, en los siglos VIII y IX, lo que Valbuena se imaginaba que habría en la ciudad de Valdepeñas en aquel entonces, en los siglos VIII y IX, eran unas humildes chozas de pastores. Por eso nos habla de que lo que había era eso, humildes chozas de pastores. Y a continuación menciona las ruinas de Oreto, de la civilización oretiana. Bien, y nos dice, pues echándose flores, por así decirlo, que nacerá un cisne de alas pequeñas, ¿no?, que es él. Cisne, ¿por qué? ¿Por qué cisne? La imagen del cisne es una imagen que pertenece a la emblemática, a la disciplina emblemática, nacida en el siglo XVI, que nos habla del cisne como un ave canora. Recordarán versos de Góngora, ¿no?, del ave canora, cantora.
Por lo tanto, el cisne se consolida como imagen del poeta dentro del imaginario colectivo del siglo de oro. Un cisne nacerá de alas pequeñas que, si el tiempo las llega a ser mayores, la fama, la diosa de la antigüedad de la fama, hará de ellas, por memoria del valor vuestro, una inmortal historia. La fama, esto es una predicción que se le está haciendo a Bernardo del Carpio, el héroe sobre el que se habla en el poema de Balbuena. Bernardo del Carpio, que mató a Roldán, todos lo saben, en Roncesvalles. Bueno, pues esta profecía que se le está haciendo a Bernardo del Carpio le están diciendo: dentro de unos siglos nacerá en un valle amenísimo de peñas una persona que llevará tu mismo nombre, Bernardo, no les he podido traer la cita completa porque es muy extensa, que plasmará en una inmortal historia tu valor, Bernardo del Carpio, el valor que tuviste para vencer a Roldán y a los 12 pares de Francia en Roncesvalles. Bien, por lo tanto, todos los indicios indican que Balbuena efectivamente es de Valdepeñas. No solo hay esta referencia, hay muchas más. Esta está inscrita en una descripción de España muy extensa. Últimamente he estado estudiando los pasajes cartográficos del Bernardo y bueno, que lo quería mencionar porque hace un par de años, pues a raíz del redescubrimiento del manuscrito de 1609, del que luego hablaré algo más, del Bernardo, se habló sobre las posibilidades del retraso del acceso a la imprenta de esta obra y pues se apuntó como un posible indicio. Creo que el propio alcalde, según las notas de prensa, aunque no te puedes fiar porque yo soy de la Universidad de Granada, así que creo que el propio alcalde decía que el motivo de que se hubieran retrasado, de que se hubiera retrasado la estampación de esta obra era la información cartográfica del Nuevo Mundo que aportaba. Bueno, si uno atiende a la información cartográfica que circulaba en la Europa de finales del siglo XVI, Balbuena lo que hace es recoger la que está en los grandes atlas de Abraham Ortelius y de Mercator, y por lo tanto no está aportando información novedosa, por así decirlo, o sujeta al secreto del padrón real. Pero bueno, perdón por la nota, que aquí empiezas a tirarte una nota y no terminas. Bien, pues esto está dentro de un pasaje geográfico y hay otros muchos pasajes en los que se nos indica que Balbuena era de aquí, hijo natural o ilegítimo, como se prefiera, de una ciudadana de El Viso y de un aventurero, de un descubridor, de la segunda hornada de descubridores, que fue su padre, también de nombre Bernardo. Bien, ¿cuáles son las obras de Bernardo de Balbuena? Seguro que las conocen por lo menos de nombre. Recientemente ha sido editada La Grandeza Mexicana. Dentro de las obras de la poesía colonial, pues es una de las más excelsas. Es un poema que describe la vida de la Ciudad de México a finales del siglo XVI y fue publicada en México, fue un auténtico hito para la imprenta mexicana en 1604. Esto de la doble emisión que les indico aquí es que es una obra, además, del que existe cuya primera edición presenta una circunstancia muy curiosa, y es que hay una doble emisión. ¿Qué quiere decir esto de una doble emisión? Que el primer pliego del texto de la Grandeza Mexicana fue sustituido en un número limitado de ejemplares para insertar un prólogo diferente, una dedicatoria diferente y una portada diferente, para vender unos ejemplares en América y otros ejemplares en la península. Bien, en segundo lugar, Balbuena, después de venir a la península en 1606, consigue dar a la imprenta El siglo de oro en las selvas de Erifile, que es una novela pastoril. Una novela pastoril en la línea de San Názaro. ¿Se me escucha bien? Sí, bien. Quizá estoy yendo un poco deprisa, lo siento, pero bueno, en la línea de San Názaro. Un texto de especial riqueza en la imitatio de clásicos, en la imitatio de Virgilio. Un texto muy valorado, por ejemplo, por autores que le han puesto otras pegas a Balbuena, como Menéndez Pelayo, que dice que es
de las imitaciones clásicas y de la poesía más delicada que se ha escrito en la España del siglo de oro, el siglo de oro en las selvas de Erifile. Tampoco tenemos, hay alguna edición moderna, pero no hay ninguna edición crítica. Sería interesante que otros investigadores pues trabajaran este texto. Y por último, en 1624, después de una serie de giros rocambolescos, pues consiguió dar a la estampa su obra mayor, que es el Bernardo. Bien, habrán advertido que el conjunto de obras que escribió Balbuena es, replica el conjunto de obras de Virgilio. Replica, por una parte, la grandeza mexicana sería el equivalente de las geórgicas, el siglo de oro, su poesía pastoril, sería el equivalente de las bucólicas, y su obra magna, el Bernardo, sería el equivalente de la Eneida. Hay una voluntad autorial detrás de esto. Balbuena está queriendo equipararse al autor de la Eneida, al poeta por excelencia de Roma. Quiere ser el poeta de España, Balbuena. Balbuena como poeta nacional. Balbuena quiere ser recordado por los siglos como el poeta español. Igual que otros grandes imperios han tenido un poeta, y por eso les he traído aquí a colación estos versos, España merece a Balbuena. Eso es lo que él dice de sí mismo en el Bernardo. Ya el tiempo los tragó en ruedas voltarias. Esto recoge la octava anterior y se está refiriendo a diferentes héroes de Roma y de Grecia. La romana y la griega monarquía, de Virgilio y de Homero plumas varias, murieron, y ellos viven todavía. Los poetas viven, pero los imperios mueren. Si a sus versos los reinos dieron parias, también yo espero que a la musa mía rinda, a pesar del tiempo y de envidiosos, Roma sus muros, Rodas sus colosos. Es decir, lo que les he dicho, Balbuena quiere ser reconocido como el poeta español, y además pretende que la propia Roma y la propia Grecia se rindan ante su Bernardo. Bien. Las dificultades de imprimir. Ustedes recordarán el hallazgo del manuscrito que he mencionado, porque hace un par de años hubo aquí una conferencia y seguramente, como ustedes están interesados en la cuestión de Balbuena, pues asistieron a alguna de estas conferencias. Y, los conferenciantes, el catedrático de la Universidad Complutense, Jesús Antonio Cid, tuvo a bien traer a esta sede no sé si fue en estas aulas, creo que no, el manuscrito original, por así decirlo, la primera redacción del Bernardo, que es del año 1609. En el prólogo del Bernardo, él habla de que no ha conseguido imprimir antes su poema épico por las dificultades de imprimir sobre el cuidado o sobre la diligencia, de cuidados ajenos. Es decir, no conviene fiar a otras personas la estampación de las obras de uno. ¿Qué le pasó a Balbuena? Que se tuvo que marchar de nuevo a Nueva España, a Jamaica, a ocupar el puesto de abad que acababan de concederle, y tuvo que dejar en imprenta el Bernardo. Seguramente lo dejaría a alguno de sus familiares, posiblemente al poeta Miguel Cejudo, también Valdepeñero. Y pues una obra de 40.000 versos tenía un coste muy elevado. Y por lo que fuera, no lo sabemos, solo podemos hacer hipótesis, el poema no llegó a imprimirse. La diligencia ajena pues no fue, digamos, muy, muy rica o muy generosa. Bien, ¿qué sucede con este manuscrito? Este manuscrito recibió una primera aprobación y un privilegio real. Una aprobación de la censura real también, no es censura inquisitorial, y el privilegio de imprenta. El privilegio permitía que todos los impresores que dieran a estampa esta obra tuvieran que pagar una cantidad al autor. Bien, Balbuena hace estos trámites pagando la correspondiente cantidad, la obra termina sin imprimirse, pero él ya ha obtenido esta documentación.
Un segundo intento de impresión se produce en 1615. Él está en las Américas y en este momento añade, envía por carta, suponemos, porque no vino a España en estas fechas, el prólogo. Envía el prólogo para que se añada a el texto que ya está aquí. Posiblemente envía también correcciones al texto primitivo del poema y intenta que se vuelva a imprimir. Esto lo sabemos por las fechas que él menciona en los paratextos. En las aprobaciones, en el prólogo dice: esta obra está compuesta hace ya 14 años y hace 6 años que le concedieron el privilegio real. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues así podemos datar la fecha del prólogo. Y un tercer intento de impresión, a la tercera va la vencida, como dice el refranero, fue el de 1624, en el que añade la dedicatoria al octavo conde de Lemos y pide una ampliación del privilegio real. ¿Por qué? Porque el privilegio real se lo habían concedido por 10 años y en 1624, por tanto, él ya no podía cobrar los derechos por su obra. Por tanto, lo renueva, porque solamente duraban hasta 1619, por lo tanto, renueva el privilegio real y consigue dar a la estampa la obra. ¿Qué sucede? Que en el intervalo, en 1622, había fallecido el séptimo conde de Lemos, gran mecenas español, al que acudieron, por ejemplo, Cervantes, Góngora, intentaron irse con él a Italia, a su corte, y hay toda una controversia de poetas que intentaron acompañarle a Italia. Bien, Balbuena, acogido por Pedro Fernández de Castro, había dado ya a la imprenta El siglo de oro en las herbas de Erífile, e intentó dar a la imprenta también el Bernardo, pero no lo consiguió, y en 1622 se muere su mecenas y tiene que cambiar también la dedicatoria. Y dice: esta obra hace ya 15 años que se la dediqué a su hermano, el séptimo conde de Lemos, pero pues después de su fallecimiento, su hermano, también muy interesado, ¿no? Todos los nobles estaban muy interesados en la cultura, por lo visto, pues en financiar la cultura, pues ha tenido a bien también pues acogerla, etcétera. Bien, por lo tanto, la obra se imprime finalmente en 1624. ¿Qué sucede con este manuscrito? ¿Y qué interés tiene que yo les hable del manuscrito respecto de esta edición? Esta edición crítica, que aprovecho para decir que son 2 volúmenes, no es un volumen, porque son 40.000 versos, pero lo vamos a poner así para que apoye un poco mejor. ¿Qué sucede con este manuscrito? Está conservado en la Fundación Menéndez Pidal, en Madrid, y procede, por lo tanto, de la biblioteca personal de Ramón Menéndez Pidal. Presenta la redacción de 1609 y está rubricado. Ven ustedes, bueno, no lo ven demasiado porque la imagen es un poco pequeña, pero aquí tienen ustedes la rúbrica del censor. Este dibujo, este garabato, o esta señal, la tenían que hacer todos los censores cuando cotejaban los textos, porque después, cuando se imprimían, tenían que enviarse al Consejo Real tanto el manuscrito que había sido censurado como el texto impreso, para que de nuevo se volviesen a cotejar, se viese que ponía exactamente lo mismo, y si ponía algo que era diferente, se cancelaba la edición y no se podía imprimir. ¿Qué sucede? Bueno, muchas veces la censura no funcionaba tan bien como esperaban los monarcas y, bueno, pues hay diferencias entre los textos aprobados y los textos que finalmente se imprimen. Pero, en el caso del Bernardo, tenemos algo diferente. ¿Por qué? Porque este texto aprobado que conservamos manuscrito no es el que finalmente llegó a imprimirse. Este texto recoge una versión anterior de El Bernardo Victoria de Roncesvalles, que tiene una extensión aproximada muy similar, también cercana a los 40.000 versos. Yo no he podido trabajar sobre él porque de momento se reserva a los investigadores de la Fundación Menéndez Pidal, pero sí que su presidente, bueno, pues me ha podido facilitar una serie de informaciones sobre el manuscrito para, bueno, pues poder incluirlas en esta edición. ¿Cuáles son estas particularidades? Bueno, pues tendríamos que hablar en primer lugar de que es un manuscrito autógrafo, es decir, esta que ustedes están viendo es, suponen los que lo han examinado, la letra del propio Balbuena.
Está mutilado en los primeros y en los últimos folios, porque pues, vaya usted a saber dónde se conservó y algunas hojas del principio y del final del libro se le arrancaron. Y esas hojas han sido sustituidas por el texto de la edición impresa. Alguien las ha copiado a mano y las ha unido al manuscrito. Bien, hay un gran número de banderillas, de tiras encoladas pegadas sobre el texto para modificar los versos. Es un texto en revisión, por así decirlo, pero es un texto que en un momento determinado Valbuena creyó que era definitivo, en 1609. Por lo tanto, bueno, pues tiene un interés como obra pues bastante elevado. ¿Qué sucede? Que quienes ya la han examinado me han comunicado que hay un número de octavas, que es la estrofa en la que se compone, es la estrofa heroica, un número muy elevado de octavas que están desplazadas de lugar, un número muy elevado de octavas que han sido eliminadas en la redacción final y un número muy elevado de octavas nuevas. Es decir, Valbuena, aunque este texto lo dio por bueno en un momento determinado, decidió seguir trabajando sobre él, ya que no se imprimía. Quizá incluso él mandó alguna carta para decir, bueno, pues que ya no se imprima, vaya usted a saber, ¿no? Pero él decidió seguir trabajando sobre él y incorporó mucho material nuevo. ¿Qué sucede, por tanto? Que el manuscrito es muy interesante para reconstruir algunos pasajes del Bernardo, sobre los que, bueno, pues no es fácil hacer una reconstrucción con sentido a partir de la edición impresa, pero recoge un texto diferente. Es decir, no es la misma obra, por decirlo así, por decirlo rápidamente. Además, y es ya lo más evidente, la disposición del texto manuscrito es de 26 libros y la disposición final que Valbuena le dio es de 24 libros. ¿Por qué? Bueno, Valbuena, y nos lo dice en el prólogo, lo que está haciendo es imitar a Ariosto, al poeta épico italiano. ¿Qué sucede con Ariosto? Que él, creo que la redacción inicial es de 30 libros y la redacción final del Orlando Furioso es de 36 libros. Él iba añadiendo y hasta que falleció, por así decirlo, porque de hecho hay una variante textual del Orlando Furioso, que son los Cinque Canti, otros 5 cantos que no llegó a incluir nunca en la edición porque le faltaba algo intermedio o le parecía que no terminaban de encajar. Es decir, Valbuena fue escribiendo y cuando reelabora el texto para imprimirlo, lo que hace es adaptar la obra para que tenga exactamente 24 libros, el mismo número de libros que tienen las obras de Homero. Y lo manifiesta así en el prólogo. Yo he imitado en mis versos a Homero, a Homero, que conocía seguramente por la edición que publicó en 1555 Gonzalo Pérez, el secretario real. Bien. Vamos avanzando. Bueno, aquí tienen un sumario. Y, bueno, corresponde hablar sobre la historia editorial del Bernardo. Ya les he explicado lo difícil que fue para Valbuena conseguir imprimir su obra magna y, pues, ya les he hablado, por ejemplo, sobre las referencias que aporta Nicolás Antonio sobre el Bernardo, que nos dice que siempre que lo ve olvidado en una biblioteca se entristece, ¿no? por lo interesante que es esta obra. ¿Cuánto tardó el Bernardo en volver a imprimirse? Pues hasta 1808, fecha en la que Quintana promociona que se vuelva a imprimir el texto porque se está produciendo la invasión napoleónica, que va a propiciar la Guerra de la Independencia. En este contexto es en el que vuelve a imprimirse Valbuena como poeta nacional, como poeta de España, por así decirlo. Bueno, aproximadamente medio siglo después se producen otras 2 impresiones en la Biblioteca de Autores Españoles de Rivadeneyra, preparada por Cayetano Rosell, y en 1852 el impresor Gaspari Roch imprime otra edición. Después pasan otros 60 años hasta que Menéndez Pelayo, en 1912, y ahora les voy a mencionar otro pequeño descubrimiento que acabo de hacer,
decide que esta obra tiene que imprimirse de nuevo y al impresor del Quijote, reconocido internacionalmente por su gran belleza, bueno, Octavio Viader, para el que no lo sepa, es uno de los impresores, no me sale ahora la palabra, bueno, uno de los impresores de comienzos de siglo modernistas más afamados, y tiene una edición del Quijote que hizo las delicias de todos los bibliófilos europeos porque se imprimió en corcho, con corcho extremeño. Bien, pues en 1912 Menéndez Pelayo, que estaba también detrás de esa edición, le dice: oye, después del Quijote, ¿qué tienes que imprimir? El Bernardo. ¿Qué sucede? Que Menéndez Pelayo fallece, 1912 es cuando fallece Menéndez Pelayo, y la obra no se imprime. Octavio Viader piensa: tengo que repensar este proyecto, tengo que hacerlo mejor. Y, bueno, este es el hallazgo que he hecho. La edición inicial en un tomo, tienen ustedes en la imagen de la izquierda, tienen el primer pliego y único conservado de las pruebas de imprenta de la edición original preparada por Octavio Viader en 1912. No sé si pueden apreciar la fecha al pie de la portada. Y a la derecha tienen la portada que finalmente llegó a imprimirse en 1914 en 2 tomos y con una serie de láminas. Es decir, Octavio Viader había planeado imprimir la obra que Menéndez Pelayo le aconsejó en un tomo, sacarla en una serie de condiciones, y cuando fallece Menéndez Pelayo decide imprimirla en 2 tomos y añadirle una serie de láminas, pues, de gran valor artístico. Bien, después de la impresión de 1914 no tenemos ninguna impresión de la obra completa hasta 2017, que acaba de salir esta edición. Han pasado, por tanto, más de 100 años. ¿Qué tenemos entre tanto? Bueno, pues algunas selecciones que se han impreso en antologías de poesía épica y también por ejemplo, el centenario del descubrimiento, en 1992, se imprimió una selección en México. Pero, bueno, pues no tenemos ninguna edición del Bernardo completa hasta este año. Y no tenemos ninguna edición crítica desde que se publicó La Príncipe. Esta es la primera edición crítica. ¿En qué consiste esto de la edición crítica? Bueno, la edición crítica podríamos resumir que consiste en la reconstrucción del arquetipo textual que concibió el autor a partir de los diferentes testimonios que se nos han conservado. La disciplina ecdótica, la disciplina de reconstrucción textual, está mucho más extendida en textos manuscritos, pero también es necesaria en textos de imprenta antigua, como sucede con el Bernardo. Y les traía aquí 2 ejemplos de la primera edición, pero si ustedes se fijan con más detalle, verán que no son idénticos. El ejemplo de la izquierda corresponde al ejemplar U de Usoz 220 de la Biblioteca Nacional de España y el ejemplar a su derecha de la Biblioteca Nacional de Austria, asignatura 38E76. Las octavas son idénticas, salvo en el primer verso. En el primer verso, en el ejemplar de la Biblioteca Nacional de España, nos encontramos con que dice: no se vio en Colcos el veloz divino. Y está corregido a mano, Bellón. Encima, no sé si lo ven, pero está corregido. No sabemos de qué fecha es esa corrección manuscrita. Y en cambio, en el ejemplar de la derecha se nos dice: no se vio en Colcos nunca Bellocino, mañando el aire con vislumbres de oro, entre más enemigos cuando vino la flor de Grecia a entrar en su tesoro, etc. ¿Qué sucede? Para explicarles esto y que se entienda cuál es el valor de preparar una edición crítica, tenemos que entrar muy brevemente, y les doy 2 pinceladas porque además estamos llegando al final de la conferencia, sobre bibliografía material. Bien, la bibliografía material es una disciplina que ha tenido especial desarrollo en Inglaterra y en Italia y que consiste en... Bien, aquí tenía un marcado para que ustedes vieran lo del veloz divino y nunca bellocino. Bien. Como les decía, es una disciplina que ha tenido especial desarrollo en Inglaterra y en Italia y que consiste en el estudio del impreso antiguo en su materialidad. Es decir, los testimonios manuscritos tienen una transmisión textual diferente a los testimonios impresos. Para estudiar los testimonios impresos
tenemos que subdividir cada uno de los ejemplares en el conjunto de todas las formas que, estoy utilizando la terminología que ahora les voy a explicar, que componen dicho ejemplar. ¿Qué es una forma? Creo que tengo aquí un folio que puede ser útil para la explicación. Bien, el pliego es la unidad de fabricación del papel en la imprenta antigua, el pliego. Esto equivale más o menos al tamaño de un pliego de papel que se fabricaron hasta finales del siglo XVIII, hasta la invención de la imprenta continua. Si el pliego se doblaba una vez, el texto impreso se denominaba infolio, impreso infolio. Si se doblaba 2 veces, se denominaba incuarto y se colocaban los cierres hacia la encuadernación. Y si se doblaba 3 veces, en octavo, inoctavo. ¿Qué nos encontramos en el Bernardo? Tenemos 2 pliegos, tenemos una conformación bibliográfica en pliegos en octavo encartados, es decir, imprimieron el Bernardo fabricando estos cuadernillos y introducían otro cuadernillo como este en su interior y los numeraban con una serie de signaturas para seguir el orden. ¿Qué implica esto para la impresión de la obra? Cuando se aprietan las planchas para imprimir un libro antiguo, en una sola estampación de un libro en octavo se imprimen 8 páginas. Y cuando reconstruimos el arquetipo textual de un texto impreso en octavo, tenemos que tener en consideración solamente esas 8 páginas como testimonio. ¿Qué sucede? Que en el manuscrito se tienen en cuenta en conjunto, a no ser de que se detecte que el manuscrito procede de copias de diferentes segmentos manuscritos previos. Bien, por lo tanto, es muy importante para que podamos tener, no sé si puedo ir para atrás, sí, para que podamos tener un texto pulido, inmaculado, si se quiere, del Bernardo, como Balbuena lo quería, ha habido que hacer una reconstrucción de todas las formas de el Bernardo y estudiar en cuál de estas formas se incluía, bueno, qué estado de imprenta se incluía en cada forma. ¿Por qué? Porque cuando tiraban las formas en la imprenta, esto se lo pasaban a un corrector y el corrector iba diciendo, uy, aquí pone el veloz divino, mejor que diga nunca bellocino. Y pasaba y hacía otra serie de correcciones. Esta letra está caída, hay que recolocarla. Aquí se ha movido el margen. Aquí el número no es el que tiene que aparecer. Aquí la asignatura no es la que tiene que aparecer. Hacían una serie de correcciones y se imprimía la forma corregida. ¿Qué sucede? Que como el papel era caro, no tiraban los ejemplares con errores. Y a la hora de componer los ejemplares antiguos, nos encontramos con que en un mismo ejemplar pueden coexistir o pueden conformar diferentes estados de las formas un mismo ejemplar. Me he liado un poco, pero creo que se ha entendido. Es decir, que tenemos que estudiar todos los ejemplares disponibles, reconstruir todas las formas del impreso antiguo para poder acceder a lo que se denomina el texto ideal. Frente a la transmisión, frente al interés por una copia ideal, que tiene, bueno, pues una serie de implicaciones para los que sean filólogos dentro de la crítica ecdótica. Hay una serie de teóricos como Benedetto Croce que dicen que lo que tenemos que hacer es reproducir el ejemplar ideal, el ejemplar que nos pueda transmitir la mejor versión del texto. Bien, pues en contra de eso, lo que yo he hecho es reconstruir el arquetipo textual, siguiendo la crítica neolachmaniana. Y bueno, pues a lo que hemos llegado pues es a estos... A ver, que me he ido muy para atrás. Ay, me estoy yendo para atrás todo el rato, perdón. Totalmente. Ahora. Bueno, pues lo que he hecho ha sido reconstruir los 40.000 versos del Bernardo a partir del cotejo de más de 17 de los ejemplares antiguos
de la edición Príncipe conservados. Se conservan 30, estoy ahora mismo cotejando los restantes. He cotejado, bueno, pues en el último medio año otros 6 y me quedan algunos más, para pues poder reconstruir lo mejor posible el texto del Bernardo. La edición incluye un aparato crítico de notas textuales con más de 2.000 notas textuales, notas de reconstrucción textual, no notas de otro tipo hermenéutico, no son notas explicativas, no son notas de lectura, son notas textuales que recogen las diferentes variantes del texto y justifican cuál es el texto del arquetipo. Ahora mismo estoy preparando pues una segunda edición, pero me llevará muchos años, supongo, porque es un texto muy largo, me llevará unos cuantos años. Para esta he estado 4 años, pues por lo menos otros 2 años, con notas explicativas. Y, bueno, pues incluye estas 2.000 notas textuales, con la reconstrucción completa del texto de la Princeps, un estudio introductorio que permite valorar el poema en su contexto, en el que, por ejemplo, se habla sobre teoría de la recepción, sobre teoría genérica, estudios, bueno, pues, de sujeto literario, etc. Y, por último, pues un índice de nombres propios que ya está siendo utilizado por bastantes expertos en poesía del Siglo de Oro que me han pedido acceder a esta obra y bueno, pues este es el homenaje que he querido hacer a Balbuena y ya está, este ha sido mi trabajo y el paso es de esta preciosa portada a esta también preciosa, pero no tanto, en 2 volúmenes. Y muchas gracias a todos por haberme escuchado.